El silencio ensordecedor que siguió a la risa de Elizabeth Morgan resonó por el hangar privado. Todas las miradas se dirigían entre ella, la inmaculada directora ejecutiva de Morgan Aviación, y Jack Harlow, el mecánico manchado de grasa que se había atrevido a sugerir que podía arreglar el motor averiado del Gulfstream. Un mecánico de taller local cree entender la ingeniería aeroespacial. La voz de Elizabeth, desprovista de desprecio. Esto no es cambiar el aceite de sedanes familiares, señor Harlow. Es un motor Pratt Whitney de $15 millones. Necesito ingenieros certificados. No. Sus ojos se detuvieron en su desgastado mono. Manitas confiados jugando con juguetes que no entienden. Lo que Elizabeth Morgan no podía ver bajo ese mono manchado era el hombre que Jack Harlow había sido y seguía siendo, a pesar de todo lo que la vida le había deparado. A los 38 años, las curtidas manos de Jack contaban historias que sus labios rara vez compartían. 5 años atrás, abandonó su prestigiosa carrera para convertirse en el padre a tiempo completo que su hija Lily necesitaba tras la inesperada muerte de su madre. El pequeño pueblo de Bestridge le ofrecía algo que su vida anterior no podía ofrecerle: estabilidad, un hogar asequible y tiempo suficiente para estar presente para su hija. Cada mañana comenzaba a las 5 de la mañana en su modesto apartamento de 2 habitaciones, encima del restaurante local. Jack preparaba el almuerzo de Lily, la ayudaba con las tareas de último minuto y la dejaba en la escuela antes de ir al taller mecánico de Miller, donde había reconstruido su vida desde cero. Sus colegas respetaban su asombrosa habilidad para diagnosticar problemas mecánicos que nadie más podía resolver, aunque ninguno conocía el origen de su talento. Las tardes eran sagradas: cenar juntos, ayudar con las tareas, escuchar las historias de Lily sobre el drama de la escuela secundaria. A los 12 años, era brillante y resiliente, con la sonrisa de su madre y la tranquila determinación de su padre. La pared de su pequeña sala de estar exhibía los certificados académicos de Lily en lugar de las credenciales cuidadosamente escondidas de Jack. Solo en las horas de silencio, después de que Lily se acostara, Jack se permitía recordar. A veces sacaba la pequeña caja de metal que contenía su antigua vida, fotografías, metales y una carta doblada con precisión. La caja permanecía cerrada, al igual que las partes de sí mismo que había sellado. Había hecho las paces con sus decisiones, el respeto que una vez infundió, la emoción de desafiar los límites y la ingeniería. Lo había cambiado todo por algo más preciado. Ser el padre que Lily merecía, si eso significaba soportar las miradas despectivas de personas como Elizabeth Morgan, que así fuera. El orgullo era un lujo que los padres solteros no siempre podían permitirse. Elizabeth Morgan se había ganado la reputación de reina de hielo de la aviación gracias a su meticulosa precisión y sus estándares inflexibles. A los 42 años, transformó el servicio charter de su padre, que pasaba por dificultades, en Morgan Aviación, una de las principales compañías de aviación privada del noreste, que atendía a ejecutivos y celebridades que solo exigían perfección. Su oficina, con vistas al hangar de Morgan Aviación, no tenía fotos familiares, solo premios, portadas de revistas de negocios y una maqueta de su avión insignia, el Gulfstream G650. Hija de un piloto militar convertido en emprendedora, Elizabeth se graduó en summa cum laude del MIT antes de obtener su MBA en Harvard. La inesperada muerte de su padre la impulsó al liderazgo a los 29 años, y pasó los años siguientes demostrando su valía en una industria dominada por hombres que le doblaban la edad. Los días de Elizabeth estaban coreografiados con precisión militar. Entrenamientos a las 5 de la mañana con su entrenador personal, desayunos de trabajo, revisiones operativas, llamadas a clientes y sesiones de estrategia que a menudo se extendían hasta pasada la medianoche. Su asistente sabía que no debía programar nada durante su tiempo de vuelo del jueves por la noche. Los únicos momentos en que Elizabeth se sentía verdaderamente libre, pilotando su Cirrus SR-22 personal por los cielos de Nueva Inglaterra. Sus relaciones eran víctimas de su ambición. 2 compromisos rotos le habían enseñado que las relaciones sociales requerían compromiso, algo que no encajaba con su búsqueda de la excelencia.
Su compañero más cercano era su gato británico de pelo corto, Churchill, quien exigía poco más que comida premium y atención ocasional. Lo que pocos reconocían bajo el refinado exterior de Elizabeth era la constante presión que se imponía. La voz de su padre resonaba en su mente en cada decisión. Morgan Aviación no acepta nada menos que la excelencia. Este mantra había cimentado su éxito, pero también había construido muros a su alrededor que pocos habían logrado traspasar. La vulnerabilidad era debilidad, y Elizabeth Morgan había eliminado la debilidad de su vida a base de pura fuerza de voluntad. La llamada de emergencia llegó a las 15:42 de una tormentosa tarde de viernes. Elizabeth estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando su director de operaciones irrumpió en su oficina sin llamar. Una violación sin precedentes del protocolo que inmediatamente puso de manifiesto la gravedad de la situación. El G650 del grupo Sullivan tiene problemas de motor. Están varados en Bestridge. Su voz estaba tensa. Los diagnósticos no son concluyentes y nuestro centro de control más cercano. El equipo certificado está en Boston al menos a 4 horas de distancia con este clima. Elizabeth sintió un nudo en el estómago. La fiesta de Sullivan consistía en realidad en el multimillonario tecnológico James Sullivan, su familia y miembros de la junta directiva, camino a una reunión crucial en Chicago. Sullivan no solo era su cliente mejor pagado. Estaba considerando una asociación que expandiría Morgan Aviación a nivel nacional. Envíen a nuestro equipo de respuesta a emergencias a un helicóptero inmediatamente, ordenó Elizabeth, mientras buscaba su abrigo. No puedo. El tráfico aéreo ha dejado en tierra todo por debajo de los 10.000 pies debido al sistema de tormentas. Dudó. Sullivan exige una solución en las próximas 2 horas o llamará a la competencia. Elizabeth calculó rápidamente. Iré yo mismo. Que el hangar prepare mi Range Rover y envíe los esquemas de ingeniería a mi tableta. Puedo estar allí en 90 minutos. El viaje al aeropuerto regional de Bestridge fue un torbellino de llamadas con manos libres y planes de contingencia. Para cuando Elizabeth llegó, con la lluvia golpeando el parabrisas, ya había organizado el envío de piezas desde 3 ubicaciones diferentes y tenía al ingeniero jefe de la compañía listo para una videoconferencia. La situación en el pequeño aeropuerto regional era peor de lo que había previsto. El equipo de seguridad de Sullivan rodeaba el Gulfstream mientras el multimillonario paseaba cerca de la terminal, gesticulando con enfado durante una llamada telefónica. Elizabeth reconoció su lenguaje corporal. Ya estaba hablando con la competencia. Dentro del hangar, el equipo de mantenimiento local parecía abrumado por la sofisticada aeronave. Su supervisor se acercó a ella con nerviosismo. Señorita Morgan, hemos realizado diagnósticos estándar, pero esto supera nuestro nivel de certificación. La computadora está mostrando múltiples códigos de error, y lo entiendo. Mi equipo se encargará de esto, interrumpió, buscando con la mirada la caja de herramientas especializadas que había solicitado. En cambio, su mirada se posó en una figura familiar con overol, examinando la carcasa del motor expuesta con una familiaridad inquietante. ¿Qué hace aquí?, preguntó, reconociendo al mecánico del taller de Miller. Se habían cruzado una vez cuando su Porsche se averió a las afueras de Bestridge. Jack, lo llamaron porque tiene un don para... Esto no es un problema de carburador, espetó Elizabeth. Aléjalo del motor antes de que cause más daños. Jack se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. Su rostro permaneció impasible a pesar del evidente desdén de ella. El fallo no es mecánico, dijo en voz baja. Está en el sistema digital de gestión de combustible. Hay un conflicto de programación entre la última actualización de software y los protocolos de emergencia. Elizabeth sintió que le subía el calor a la cara. ¿Y cómo se determina esto? Comprobando el nivel de aceite. Un destello, quizás dolor, quizás ira, cruzó su rostro antes de desaparecer tras una neutralidad profesional. Solo una observación, respondió, retrocediendo. Elizabeth centró su atención en la aeronave,
conectando su tableta a los sistemas de a bordo. En cuestión de minutos, sus propios diagnósticos confirmaron exactamente lo que Jack había sugerido. Darse cuenta de ello solo la irritó aún más. ¡Qué suerte!, se dijo, negándose a reconocer la alternativa, que había descartado a alguien con una visión genuina. Mientras la lluvia golpeaba el techo del hangar y la impaciente figura de Sullivan aparecía en la puerta, Elizabeth se enfrentó a una verdad incómoda. Necesitaba una solución inmediata, y sus opciones se reducían rápidamente. El orgullo y el protocolo dictaban esperar a su equipo certificado, pero la realidad empresarial exigía una acción inmediata. La entrada de Sullivan en el hangar creó tensión inmediata. Su reputación de crueldad en los negocios solo era comparable a su impaciencia ante la incompetencia. Aquí, Elizabeth saludó con frialdad. Los miembros de mi junta directiva están buscando transporte alternativo. Tiene exactamente 47 minutos antes de que formalice esa decisión. Elizabeth mantuvo su compostura profesional a pesar del ultimátum público. Señor Sullivan, entiendo su frustración. Hemos identificado el problema y estamos implementando una solución en este mismo momento. Esto era, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Ella había identificado el problema, pero carecía de los medios inmediatos para resolver el conflicto de software sin su equipo especializado. Al volverse hacia el avión, vio que Jack recogía silenciosamente sus herramientas para irse. Algo en sus movimientos deliberados le llamó la atención. La forma precisa en que organizaba su equipo, tan diferente del enfoque descuidado de la mayoría de los mecánicos con los que se había topado, tomando una decisión que esperaba no dañara la reputación de su empresa. Elizabeth se acercó a él. Mencionó un conflicto de programación, dijo, bajando la voz. Explíquese. Jack dudó, midiendo su respuesta. El sistema de derivación de combustible de emergencia interpreta el nuevo software como una amenaza y crea un bucle de retroalimentación. El motor está bien, pero la computadora lo está forzando a entrar en modo de seguridad. Su explicación coincidía perfectamente con lo que sus propios diagnósticos habían mostrado. Elizabeth sopesó sus limitadas opciones antes de preguntar, ¿puedes arreglarlo? Sí, dijo simplemente. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos, quizás menos. Elizabeth lo observó, buscando cualquier indicio de exceso de confianza o engaño. Al no encontrar ninguno, tomó una decisión. Hazlo, dijo, y añadió, estaré pendiente de cada movimiento. Jack asintió una vez, sacando su tableta de su desgastada mochila. Elizabeth se sorprendió al ver que era un modelo industrial avanzado, no el dispositivo de consumo que esperaba. La conectó al puerto de diagnóstico del avión con una eficiencia experta, sus dedos moviéndose por la pantalla con una precisión inesperada. Lo que siguió fue una clase magistral de resolución metódica de problemas. Jack no desperdició movimientos ni palabras mientras navegaba por los sistemas del avión. Elizabeth observó con creciente desconcierto cómo accedía a protocolos que incluso sus técnicos superiores abordaban con cautela. Cuando se encontró con una restricción de seguridad, la miró. Necesito autorización. Elizabeth dudó solo un instante antes de introducir sus códigos de anulación. Una decisión que violó el protocolo de la compañía, pero que se sintió inexplicablemente correcta. Jack continuó trabajando, murmurando ocasionalmente notas para sí mismo en un lenguaje técnico que pocos fuera de la industria aeroespacial comprenderían. Sullivan se acercó, observando el progreso con escepticismo. ¿Su ingeniero certificado? Antes de que Elizabeth pudiera responder, Jack intervino con suavidad. Acabo de terminar la secuencia final de derivación, señor. Estará en el aire en 15 minutos después de las comprobaciones de seguridad estándar. La autoridad en su voz era tan natural que Sullivan simplemente asintió, aceptando la evaluación sin cuestionarla, algo que Elizabeth rara vez había presenciado del exigente multimillonario. Fiel a su palabra, 13 minutos después, Jack desconectó su tableta. Inténtelo ahora.
El motor arrancó perfectamente, su suave zumbido llenó el hangar. Las luces de la aeronave permanecieron apagadas. El piloto de Sullivan repasó su lista de verificación, su expresión pasando de la duda al alivio. Todos los sistemas en orden, confirmó el piloto. Hiciera lo que hiciera, funcionaba. Elizabeth se encontró en la inusual situación de verse eclipsada en su propio elemento. Jack había resuelto en minutos lo que a su equipo le habría llevado horas, potencialmente salvando la relación con el cliente más importante de Morgan Aviación. Sin embargo, en lugar de destacar su logro, Jack simplemente empacó sus herramientas. Su actitud no delataba ningún deseo de reconocimiento ni elogio. Esta silenciosa confianza, admitió Elizabeth a regañadientes, era más impresionante que cualquier jactancia. Evitada la crisis, Elizabeth se encontró en la incómoda posición de deberle gratitud a alguien a quien había despedido públicamente. Sullivan y su séquito estaban realizando los preparativos finales para la salida. Su hostilidad anterior fue reemplazada por la satisfacción de clientes valiosos. Morgan llamó Sullivan mientras se preparaba para embarcar. Su respuesta de emergencia fue adecuada. Nuestra reunión de la próxima semana sigue en pie. Viniendo de él, esto constituía un gran elogio. Elizabeth asintió amablemente, sintiendo un gran alivio. Solo después de que Sullivan centrara su atención en otra cosa, buscó a Jack en la percha, con la intención de ofrecerle el reconocimiento profesional que merecía su trabajo, tal vez, asegurar su discreción sobre su trato inicial. Lo encontró en la pequeña sala de descanso, lavándose las manos con grasa de motor. Su mono estaba parcialmente desabrochado por el calor de la habitación, revelando una sencilla camiseta blanca debajo. Al coger una toalla de papel, la manga de su camiseta se movió, dejando al descubierto parte de lo que parecía ser un tatuaje en la parte superior de su brazo. Normalmente, Elizabeth no habría prestado atención al tatuaje de un mecánico, pero algo en la parte visible, líneas geométricas precisas en lugar del típico arte decorativo, llamó su atención. Cuando Jack se giró ligeramente, vislumbró más del diseño y se quedó paralizada de incredulidad. No era nada decorativo. El tatuaje parcialmente visible era un esquema de ingeniería. Uno que ella reconocida al instante como el diseño transversal del motor turbofán engranado Pratt & Whitney PW1000, con marcadores de anotación incluidos, no la clase de imagen que uno se forma por impulso o por razones estéticas. Era la marca de alguien que vivió y respiró la ingeniería aeroespacial al más alto nivel. Ese tatuaje, dijo con voz más aguda de lo que pretendía. ¿Dónde te lo hiciste? Jack se tensó rápidamente, ajustándose la manga para cubrir el diseño. Un recordatorio de otra vida, respondió, dejando claro con su tono que daba el tema por cerrado. Pero Elizabeth Morgan no había construido un imperio de la aviación respetando los límites de la conversación. Se acercó. El protocolo corporativo se olvidó en su repentina necesidad de comprender. Ese es el esquema del PW1-1000G, la versión patentada con la relación de transmisión modificada que nunca entró en producción comercial. Entrecerró los ojos. Solo 15 ingenieros en todo el mundo tenían acceso a esas especificaciones. Algo cambió en la expresión de Jack. La resignación se mezcló con un destello de la personalidad masculina. Había sido una vez. 16, corrigió. En silencio. Lideré el equipo que diseñó la modificación. La mente de Elizabeth corría, conectando cabos imposibles. Ese era el proyecto clasificado de Threshold Aerospace con el ejército. Jack Arlo. El nombre finalmente quedó grabado. Dr. Jonathan Arlo, pionero en sistemas de propulsión. El reconocimiento en su voz pareció desvelar algo. Jack miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos antes de responder. Eso fue hace mucho tiempo. Desapareciste de la industria hace 5 años. Había rumores de un proyecto gubernamental que salió mal, de espionaje corporativo o de la muerte de mi esposa. Él interrumpió su voz con la firmeza de la puerta de un hangar al cerrarse. Aneurisma cerebral. Sin previo aviso.
Un día, Emma estaba ayudando a nuestra hija con la tarea. Al día siguiente, yo estaba planeando un funeral y me convertí en madre soltera de la noche a la mañana. La cruda simplicidad de su explicación dejó a Elizabeth en silencio. En su mundo de maquinaciones corporativas y movimientos estratégicos de carrera, había imaginado elaboradas conspiraciones profesionales detrás de su desaparición, no una profunda tragedia personal. Lily tenía 7 años, continuó. Algo lo obligaba a explicar después de años de silencio. Ella necesitaba estabilidad más que yo logros, así que la elegí. Vendí nuestra casa en Virginia, liquidé mis patentes, me mudé a un lugar tranquilo donde mi salario no estuviera ligado a semanas laborales de 100 horas ni a viajes internacionales. Mientras hablaba, Elizabeth reparó en una pequeña fotografía guardada en su cartera, sobre el mostrador. Una niña sonriente con la mirada pensativa y la barbilla decidida de su padre, los mismos ojos que habían evaluado el motor del Gulfstream con tanta autoridad natural. La revelación reescribió todo lo que creía entender sobre el hombre que tenía ante ella. No un mecánico pueblerino demasiado confiado, sino uno de los ingenieros aeroespaciales más brillantes de su generación, que había renunciado a la fama y la fortuna para convertirse en algo más importante, un padre presente. Elizabeth Morgan, que había construido su vida sobre el éxito profesional a toda costa, se encontró frente a un hombre que había tomado la decisión opuesta. Y de repente, incómoda, no estaba segura de cuál de los dos había elegido correctamente. El avión Sullivan despegó sin más incidentes, desapareciendo en un cielo despejado mientras Elizabeth permanecía en la pista. Normalmente, habría emprendido el regreso a la sede de inmediato, planeando ya cómo aprovechar esta exitosa gestión de crisis con otros clientes. En cambio, se encontró detenida, sus pensamientos volviendo al hombre cuya existencia había trastocado su visión del mundo cuidadosamente construida. En la tranquila cafetería del aeropuerto, Elizabeth estaba sentada con un café sin tocar, revisando su teléfono. Una búsqueda rápida lo confirmó todo. El doctor Jonathan Giancarlo, doctorado del MIT a los 26 años, patentes clave en sistemas de propulsión avanzados, ganador de la medalla a la excelencia en ingeniería aeroespacial. Artículo tras artículo de 5 años antes cuestionaba su repentina salida del sector aeroespacial con especulaciones que iban desde el agotamiento hasta proyectos gubernamentales clasificados. Ninguno mencionaba la verdad. Un viudo que priorizaba la paternidad sobre su legado profesional. La última fotografía que encontró mostraba a un Jack más joven y bien afeitado, con un traje planchado, aceptando un premio en un simposio internacional. Su expresión transmitía la seguridad y confianza de alguien que conocía su valor y su lugar en el mundo. La misma expresión que practicaba frente al espejo cada mañana. Elizabeth cerró el navegador, incómoda con su investigación invasiva, pero incapaz de reconciliar al brillante ingeniero con el hombre de overol desgastado que ahora afinaba motores en un taller local. ¿Había encontrado realmente la paz en esta vida de pueblo? ¿O su experiencia se estaba marchitando lentamente, un desperdicio criminal de talento excepcional? Mientras su café se enfriaba, Elizabeth se enfrentó a una pregunta más inquietante. ¿Qué revelaban las decisiones de Giancarlo sobre las suyas? Había sacrificado relaciones, tiempo libre y conexiones personales en aras del crecimiento de Morgan Aviación. La aprobación de su padre, que aún buscaba años después de su muerte, había sido su norte. Sin embargo, hoy había presenciado a un hombre que había renunciado a un reconocimiento profesional al que incluso ella solo podía aspirar, y lo había hecho sin aparente arrepentimiento. La puerta del café se abrió y Jack entró con una joven a su lado. Lily, supuso Elizabeth, al reconocerla por la fotografía. Jack no había visto a Elizabeth en la mesa de la esquina. Su atención se centró por completo en su hija, que describía animadamente algo con gestos entusiastas. La ternura en su expresión mientras escuchaba era tan genuina que hizo que Elizabeth apartara la mirada, sintiéndose como una intrusa en algo preciado. Los observó pedir chocolates calientes, la paciente interacción de Jack con la cajera, la relajada consuelo entre padre e hija.
La escena desencadenó un recuerdo inesperado. Su propio padre, siempre ocupado construyendo su empresa, se perdió su presentación en la Feria de Ciencias, donde hizo una demostración de un modelo de motor a reacción. Había ganado el primer puesto, pero había conducido sola a casa con su coche azul. Bon. Su logro fue reconocido más tarde con un gesto distraído y un comentario sobre el potencial de Morgan. Elizabeth había interiorizado ese momento, decidiendo que si la excelencia no le ganaba la presencia de su padre, al menos se ganaría su respeto profesional. Lo había logrado, pero al ver a Jack con su hija, se preguntó sobre el coste de estructurar toda su existencia en torno al logro en lugar de la conexión. Cuando Jack finalmente la vio, la sorpresa se reflejó en su rostro antes de asentir cortésmente. Elizabeth le devolvió el gesto, repentinamente reacia a interrumpir su tiempo juntos. Las preguntas que la ardían en el interior sobre su trabajo, sus decisiones, cómo conciliaba su mente brillante con las tareas mecánicas mundanas podían esperar. Mientras recogía sus cosas para irse, Elizabeth se dio cuenta de algo inquietante. Por primera vez en su vida adulta, envidiaba a alguien no por su éxito o estatus, sino por su aparente paz. Ya Carlo había renunciado a las mismas cosas por las que ella había sacrificado todo, y el inexplicable resultado parecía ser la satisfacción. No podía comprenderlo. La llamada llegó 3 semanas después, cuando Elizabeth salía de una reunión de la junta directiva donde los planes de expansión de Morgan Aviación habían recibido aprobación unánime. La voz de su director de operaciones transmitía una urgencia inusual. El vuelo de prueba del Gulfstream modificado. Ha habido un incidente. No hay víctimas, pero están en tierra en Bestridge de nuevo por problemas de motor. Los diagnósticos iniciales muestran que está relacionado con las modificaciones personalizadas que instalamos el mes pasado. Elizabeth sintió una opresión en el pecho. El Gulfstream modificado representaba una inversión sustancial. Un avión de exhibición destinado a demostrar la destreza técnica de Morgan Aviación a posibles socios militares. Contacten con nuestro equipo de ingeniería en Boston, indicó, dirigiéndose ya a su coche. Ese es el problema, respondió. Las modificaciones eran exclusivas. Nuestro equipo habitual no está certificado en los sistemas personalizados. El único ingeniero con autorización está en Europa hasta mañana. Elizabeth tomó una decisión rápida, una que se había estado gestando en su subconsciente desde el incidente de Sullivan. Me encargaré de esto personalmente. 90 minutos después, entró en el taller Millers en Bestridge. Su Aston Martin parecía claramente fuera de lugar entre las camionetas y los sedanes familiares. Las recepcionistas abrieron los ojos de par en par al ver el traje a medida de Elizabeth, con un inconfundible aire de autoridad. Necesito hablar con Jack Harlow, dijo Elizabeth, prescindiendo de las cortesías. Jack salió de debajo de un Subaru levantado, limpiándose las manos con un trapo. Lo reconoció de inmediato, seguido de cansancio. La señorita Morgan, otro problema con un coche de lujo. Un problema con un jet, en realidad. Mantuvo su actitud profesional a pesar de la audiencia de mecánicos curiosos. Puedo hablar con usted en privado. En la pequeña sala de descanso, Elizabeth explicó la situación con precisión técnica. De profesional a profesional. El sistema de vectorización de empuje modificado está presentando fallos en cascada. Tenemos 24 horas antes de la demostración para el equipo de adquisiciones militares. Jack escuchó sin interrupciones, sin revelar nada en su expresión. Cuando terminó, él solo preguntó, ¿por qué vienes a mí? La pregunta era justa. Elizabeth eligió la honestidad, por extraña que pareciera, porque eres la persona mejor calificada en 160 kilómetros a la redonda y porque he visto cómo resuelves problemas. Él pareció sopesar sus palabras, frotándose distraídamente el punto del brazo donde ella sabía que estaba tatuado el esquema del motor. Tengo responsabilidades aquí. Y Lily, tu hija puede esperar en nuestra sala de espera para clientes. Tiene excelente wifi para hacer las tareas. Elizabeth se encontró añadiendo,
y he autorizado un pago acelerado al triple de tu tarifa de consulta habitual. Algo parecido a la diversión brilló en los ojos de Jack. Investigaste mi tarifa por hora en Millers. Yo investigo todo, señor Arlo. Es por eso que Morgan Aviación tiene éxito. Tras un momento de reflexión, Jack asintió. Déjame hablar con mi jefe y llamar al programa extraescolar de Lily. En el aeródromo, su colaboración reveló una faceta de Elizabeth que pocos habían visto. Trabajaba junto a Jack en el hangar, con la chaqueta del traje cambiada por el mono de Morgan Aviación. Su habitual presencia imponente fue reemplazada por una colaboración enfocada. Juntos, desmontaron la compleja modificación, identificando la falla en el sistema hidráulico personalizado. Lo que sorprendió a Elizabeth no fue la brillantez técnica de Jack. Ella ya lo esperaba, sino la eficacia con la que trabajaron juntos. Él no la dominó ni la postergó, tratándola como a una igual a pesar de su relativa falta de experiencia práctica con el sistema. Cuando ella sugirió una modificación a su enfoque, él la consideró detenidamente antes de incorporar su idea, reconociendo su valor con simple respeto profesional. Por la noche, mientras probaban el sistema reparado, Elizabeth se dio cuenta de que esta era la colaboración intelectualmente más satisfactoria que había experimentado en años. Había algo extraordinario. Era un dilema trabajar con alguien que cumplía con sus estándares sin compartir su ambición. Una paradoja que no podía resolver del todo. La tarde se alargó hasta la noche mientras completaban las calibraciones finales. Elizabeth había dispuesto que le llevaran la cena al hangar, un gesto de cortesía profesional que se convirtió en algo más personal mientras estaban sentados entre herramientas y manuales técnicos, hablando de innovaciones aeroespaciales entre bocados de pasta. Jack miró su reloj. Necesito llamar a Lily pronto, su rutina para dormir. Elizabeth asintió. Usa mi oficina. Más privacidad. Desde su posición junto al avión, Elizabeth podía ver a través de la pared de cristal de la pequeña oficina del aeropuerto. Observó cómo la expresión seria de Jack se transformaba durante la llamada con su hija, y cómo su semblante se suavizaba. Escuchó atentamente y luego se rió de algo que dijo Lily. El sonido se oyó débilmente a través del hangar. Una alegría genuina y espontánea que sorprendió a Elizabeth por su autenticidad. Al terminar su trabajo, Elizabeth insistió en llevar a Jack a casa en lugar de pedir un taxi. Es casi medianoche. Es lo menos que puedo hacer. Es lo menos que puedo hacer. El modesto edificio de apartamentos sobre Main Street Diner contrastaba marcadamente con el ático de Elizabeth frente al mar. Jack la invitó a subir con simple cortesía. Debería ver cómo está Lily. Puedes pasar un momento. El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente organizado. Los libros de texto de ingeniería compartían estantes con novelas de secundaria y kits de ciencias. Una pared exhibía las obras de arte y los certificados de Lily junto a una fotografía enmarcada de una mujer sonriente de ojos amables. Emma, supuso Elizabeth, sintiéndose como una intrusa en ese espacio privado. La niñera de Lily, una vecina mayor, se levantó del sofá con una cálida sonrisa. Llevaba horas dormida, pero insistía en terminar su proyecto de ciencias primero, terca, igual que su padre. Después de que la niñera se fuera, Jack abrió silenciosamente la puerta de la habitación de Lily, indicándole a Elizabeth que mirara. La niña dormida de 12 años estaba rodeada de libros y notas, respirando profunda y tranquilamente. En su escritorio había un modelo de avión meticulosamente construido, con dibujos anotados con una caligrafía precisa. Jack ignoró la respiración entrecortada, los apretones de manos y dijo: quiere construir motores que no utilicen combustibles fósiles. Jack susurró mientras se retiraban a la sala. Dice: mi generación no ha resuelto los problemas que importan. Elizabeth notó cómo hablaba de su hija, no con el orgullo performativo que los padres suelen mostrar a los desconocidos, sino con genuino respeto por ella como persona, sus ideas, su determinación. Me recuerda a ti, dijo Elizabeth sin pensar. Jack pareció sorprendido. ¿Por qué? La precisión en su trabajo.
La ambición por resolver problemas difíciles. Elizabeth señaló el modelo de avión. La negativa a aceptar las limitaciones convencionales. Algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento de valores compartidos tras sus diferentes opciones de vida. Jack le ofreció café y Elizabeth se sorprendió al aceptar. Sabiendo que su horario habitual se vería alterado mañana, mientras Jack se movía por la pequeña cocina con eficiente familiaridad, Elizabeth se encontró observándolo no como una anomalía de ingeniería ni como una curiosidad profesional, sino como un hombre que había construido una vida sobre principios que hasta entonces no había considerado válidos. Principios centrados en la presencia más que en el logro, en la conexión más que en la adquisición. 3 días después de la exitosa demostración del avión reparado, que le había valido a Morgan Aviación el contrato militar provisional, Elizabeth se encontró sentada en su escritorio, mirando una nota de agradecimiento sin firmar. Su asistente había preparado la carta de agradecimiento estándar que enviaban a todos los consultores, pero algo en su formalidad corporativa le pareció inapropiado a Jack. Tras descartar 3 intentos escritos a mano, Elizabeth finalmente se decidió por un mensaje sencillo. Su experiencia fue invaluable. Morgan Aviación agradecería su consulta sobre futuros proyectos. En sus términos, respetando sus prioridades. Dudó antes de añadir una postdata con su precisa caligrafía. El sistema de empuje modificado ha funcionado a la perfección. Su hija estaría orgullosa de la ingeniería. Pasó una semana antes de que llegara la respuesta de Jack. No era un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino un sobreentregado a mano que su asistente colocó sobre su escritorio con una expresión de sorpresa. Dentro había un boceto de un innovador sistema hidráulico con anotaciones en una pulcra letra de ingeniería junto a una breve nota. Un experimento mental para tu nuevo proyecto. Lily sugirió la configuración alternativa de la válvula de presión. Elizabeth se encontró sonriendo ante la inesperada colaboración entre padre e hija. Actuando por impulso en lugar de su habitual toma de decisiones calculada, cogió el teléfono y llamó directamente a Jack. Morgan Aviación está estableciendo una beca para mujeres jóvenes en ingeniería aeroespacial, dijo después de una breve charla. Me gustaría hablar sobre la posibilidad de incluir a Lily en la primera cohorte, quizás tomando un café. La reunión en la pequeña librería-cafetería de West Ridge había sido concebida como una breve conversación profesional. 2 horas después, seguían hablando de ética de la ingeniería, filosofía educativa y, finalmente, de asuntos más personales. Nunca se volvió a la industria aeroespacial después de que Elizabeth dudara. Tras la muerte de Emma, Jack terminó simplemente. No. El horario no era compatible con ser el padre que Lily necesitaba. Pero sigues diseñando, señaló Elizabeth, refiriéndose al boceto que le había enviado. La expresión de Jack se suavizó por la noche. A veces, viejos hábitos. Lo extrañas, la vanguardia, el reconocimiento. Consideró su pregunta con la consideración que le caracterizaba. Extraño los recursos, la colaboración, la oportunidad de construir algo significativo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Pero ahora también estoy construyendo algo significativo. Elizabeth lo entendió. Se refería a Lily, pero algo en su mirada sugería que también podría estar refiriéndose a esta conexión inesperada entre ellos, al respeto profesional, que se estaba convirtiendo en algo más personal, aunque aún no se le hubiera dado nombre. Con el paso de las semanas, sus reuniones de café se convirtieron en algo habitual. Elizabeth se encontró programando viajes a Bestridge que antes habrían sido gestionados por subordinados. El programa de becas se expandió con Lily y otras 4 chicas recibiendo mentoría de los ingenieros senior de Morgan Aviación. Jack ocasionalmente asesoraba sobre proyectos especializados, y sus brillantes soluciones se implementaban sin que él volviera a la vida corporativa. En una fresca tarde de otoño, mientras caminaban del café a en el apartamento de Jack, tras hablar de un problema de ingeniería particularmente complejo, Elizabeth finalmente abordó el cambio tácito en su relación. Somos colegas con intereses comunes, comenzó con cautela.
Pero me encuentro deseando estas conversaciones de una manera que sugiere algo más que compatibilidad profesional. Jack sonrió, y la expresión llegó a sus ojos de una manera que hizo que Elizabeth se diera cuenta de lo poco frecuentes que eran las sonrisas genuinas en su mundo corporativo. He notado que has dejado de mirar el teléfono cada 5 minutos, observó. Y Lily mencionó ayer que le parece raro, pero agradable, la frecuencia con la que estás en Bestridge últimamente. Eres tan observadora como su padre, respondió Elizabeth, sintiéndose inusualmente vulnerable. La mano de Jack rozó la suya, sin llegar a tomarla, pero intencionalmente. He construido mi vida en torno a estar presente para lo que importa, dijo en voz baja. Y últimamente, estas conversaciones también me importan. Admitirlo, por simple que fuera, representó un cambio profundo para ambos. Reconocimiento de la conexión que ninguna buscaba, pero que ambas valoraban. 6 meses después, Elizabeth se encontraba en el hangar principal de Morgan Aviación, supervisando los preparativos finales para su exhibición anual del sector. La pieza central de la exhibición, un innovador sistema de propulsión híbrido, brillaba bajo una iluminación especializada, atrayendo miradas de admiración de los primeros en llegar. Su asistente se acercó con cambios de horario de última hora, pero luego dudó. Sus invitados han llegado. Los he acompañado a su oficina como me pidió. Elizabeth miró su reloj aún 30 minutos antes de la inauguración oficial. Gracias. Estaré allí en breve. En su oficina, encontró a Jack ayudando a Lily a ajustar la maqueta que había creado para la exhibición de jóvenes ingenieros que se celebraría simultáneamente con el evento principal. A sus 12 años y medio, Lily se comportaba con creciente confianza, y su proyecto demostraba una notable comprensión de las alternativas sostenibles a los combustibles de aviación. La simulación funciona a la perfección, le informó Lily a Elizabeth sin preámbulos. Y papá revisó mis cálculos 2 veces. No esperaba menos, respondió Elizabeth, compartiendo una sonrisa con Jack por encima de la cabeza de su hija. Mientras Lily hacía los ajustes finales a su presentación, Jack se acercó a Elizabeth junto a la ventana que daba al concurrido hangar. Con dudas sobre invitar al mecánico local a su prestigioso evento del sector, preguntó en voz baja, la suave y burlona evidencia de lo lejos que habían llegado. Elizabeth negó con la cabeza. Al contrario, la presencia del prestigioso Dr. Arlo añade considerable credibilidad a nuestros compromisos de ingeniería. La expresión de Jack se tornó más seria. No voy a volver a ese mundo, Elizabeth. Ni siquiera por ti. No te lo pido, respondió, sorprendiéndose de lo sincera que era. Morgan Aviación está estableciendo una división de consultoría flexible para ingenieros con compromisos familiares, trabajo remoto, contratos por proyecto y horarios escolares. Jack arqueó una ceja. Ese no suena como el director ejecutivo centrado en la eficiencia que conocí al principio. Está reconsiderando ciertas prioridades, admitió Elizabeth, encontrando su mano. La excelencia no siempre requiere sacrificio. A veces requiere equilibrio. Desde el otro lado en la habitación, Lily observó sus manos entrelazadas con la evaluación mesurada de alguien acostumbrado a la observación minuciosa. Su expresión permaneció neutral, pero ofreció un pequeño asentimiento que Elizabeth sospechó que representaba una aprobación tentativa. Querido Samuel. Afuera, los invitados comenzaron, llegando en mayor número. Elizabeth pronto tendría que asumir su rol como la cara elegante y autoritaria de Morgan Aviación. Pero por ese momento, se permitió permanecer en ese espacio tranquilo entre su pasado y un futuro que ahora albergaba posibilidades que antes no se había permitido imaginar. Los dedos de Jack se apretaron brevemente alrededor de los suyos. Un reconocimiento silencioso de su entendimiento compartido de que algunos motores funcionaban con más potencia a un ritmo sostenido que a toda máquina. Los viajes más importantes, después de todo, no se medían en altitud ni velocidad, sino en la distancia entre quien eras y en quien podrías llegar a ser.